Herodes se burla de Jesús como si estuviera loco. Herodes, llamado Antipas, era tetrarca de la provincia de Galilea. Sus hermanos eran Filipo, tetrarca de Iturea, y Arquelao, que fue tetrarca de Judea. Por eso desde hacía tiempo Judea estaba gobernada por procuradores, y Poncio Pilatos era ya el sexto que había tenido. Los tres hermanos eran hijos de Herodes el Grande, el que mató a los inocentes de Belén al querer matar al Salvador. Herodes Antipas era pues el tetrarca de Galilea cuando Jesús fue preso y condenado. Este Herodes era tan deshonesto que había tomado a la mujer de su hermano Filipo, Herodías, y públicamente vivía en adulterio con ella. Y porque Juan el Bautista le reprendía su vida y su escándalo, le mandó matar después del baile de Salomé, por deseo de la misma Herodías. Era tan ambicioso que por conseguir el reino de Judea que habían quitado a su hermano Arquelao, no le importaba hacer cualquier cosa para crearse simpatías entre el pueblo judío. Quizá por esa razón vino a Jerusalén a celebrar la Pascua, y por la misma razón mandó más tarde matar a Santiago y encarceló a Pedro. Hechos 12:2. Herodes estaba enemistado con Pilatos, porque éste hacía poco había dado muerte a unos galileos en el templo mientras ofrecían un sacrificio. Pero también porque si demostraba su enemistad con Pilatos sabía que se granjeaba la simpatía de los judíos, aunque es evidente que no podía ser muy amigo de quien gobernaba la provincia que deseaba para él. Estos eran los monstruos que gobernaban, y en sus manos estaba la causa del Salvador. Ante la inocencia de Jesús y la rabia de los sacerdotes, Pilatos decidió tener una deferencia con Herodes y le envió un preso tan insigne como si fuera un regalo real. Pensaba también que por ser Herodes judío entendería mejor las acusaciones que se le hacían como rey Mesías y podría defenderle con más conocimiento de las acusaciones. Cualquiera que fuese el motivo, Pilatos deseaba desembarazarse de este caso tan enmarañado y se comportó como un mal juez porque sabiendo la verdad no quiso defenderla. Prefirió confiar el problema a un hombre deshonesto y ambicioso. Es de suponer que los sacerdotes y pontífices, ya que no consiguieron su intento con Pilatos, se alegraran cuando Jesús fue llevado a Herodes porque sabían de él que deseaba favorecerles. Le recordarían que ese hombre era el que persiguió a su padre, teniéndole por sospechoso ya cuando era un niño, y le repetirían también que alborotaba al pueblo, para que hiciera con él lo que debía ya que lo tenía entre las manos. De esta manera todos los tribunales y jueces que había en Jerusalén conocieron la causa de Jesús Nazareno y su inocencia. Corrió la voz desde el pretorio de Pilatos que llevaban a Jesús al palacio de Herodes. Ante esta noticia los sacerdotes que salían se volvió a reunir la gente para verle pasar. Iba atado como antes. Salió un recadero para avisar a Herodes de parte de Pilatos. También algunos sacerdotes y pontífices se adelantaron para informar a Herodes de sus quejas. Luego llegó el Salvador entre los guardias. Herodes se alegró enormemente de verle, porque hacía mucho tiempo que le deseaba conocer por lo que había oído decir de él, y deseaba también verle hacer algún milagro en su presencia. Le hizo muchas preguntas. Le diría que se alegraba de que en su provincia, en Galilea, se hubiese criado un hombre tan insigne. Le diría que hacía tiempo deseaba conocerle, que había llegado a él la fama de sus milagros y de su doctrina. Le prometía interceder a su favor si le satisfacía un deseo que tenía. Le preguntó si era él a quien vinieron a adorar los magos de Oriente, por cuya venida se alborotó tanto su padre y toda la ciudad. Le preguntó si él era, como algunos decían, el Bautista que él había hecho matar y había resucitado. Mateo 14:2. Le preguntaba también si eran verdad todos los milagros que se decían de él, porque si lo eran parecía una cosa más que humana. Por eso le pedía que hiciese allí algún milagro, ya que hacía tantos y gratis. Le insistía en que hiciese un milagro recordándole que él era su juez y su rey, y que en su mano estaba el librarle o entregarle a la muerte. Pero él no le respondía nada. No solamente no hizo ningún milagro, sino que ni le dirigió la palabra. A Pilatos sí que le respondió y le explicó de verdad sobre su reino, porque entonces deseaba conocer la verdad y procuró defenderla,
aunque luego se dejara llevar por la cobardía. En cambio, a Herodes no le respondió porque no amaba la verdad. La aborrecía hasta el extremo de matar a Juan el Bautista, que era la voz de Jesucristo, y le dio a conocer la verdad. ¿Cómo no iba a estar mudo el Señor ante quien había quitado la vida a su voz? Además, Herodes era curioso y no pretendía otra cosa de los milagros de Jesús que divertirse, como si fuera un malabarista y le pidiera hacer juegos de manos, y le pedía que los hiciera allí en su presencia, y delante de los cortesanos como si fuera un bufón que debe divertir a su señor y entretenerle. De ninguna manera se inclinó el Señor de la Majestad para hacerse juglar de Herodes. No quiso dar a los soberbios y orgullosos lo que sí daba con tanto gusto a los sencillos y humildes. Tampoco quiso hacerlo para que no se pensase que se acomodaba a su gusto con el fin de escapar de la muerte, a la que él se ofrecía voluntariamente. Con su silencio nos enseñó a despreciar la honra y el favor mal ganado, y a no usar mal del poder de Dios haciéndole servir de alguna manera a la ambición y al beneficio personal. Nos enseñó a ser precavidos y a no hablar ingenuamente de Dios a quienes solo desean saber de Él por curiosidad, por vanidad, por decir que saben de todo. Allí estaban los sacerdotes principales y los escribas acusándole insistentemente, temiendo que por segunda vez saliera mal su intento. Al principio, cuando Herodes pidió a Jesús que hiciera un milagro, temieron, porque si lo hacía tal vez convenciera a Herodes. Y así le acusaban constantemente de lo que suponían podía hacerle más odioso a los ojos de Herodes. Le dirían que él y Juan Bautista eran parientes y se habían puesto de acuerdo para calumniarle sobre el adulterio de Herodías, que cuando Juan estaba en la cárcel de Herodes, Jesús le había alabado y le había defendido en público contra él. Mateo 11, versículos 9 a 11. Además le había insultado delante del pueblo llamándole raposa. Lucas 13:32, que no podía estar seguro en su trono viviendo él, pues su padre ya no lo estaba cuando él era un niño. Pero luego, tras el largo silencio de Jesús, Herodes empezó a tomarle por tonto y por loco. Temieron que le diese libertad por esa razón, por no ser responsable de sus actos, y empezaron a acusarle con más fuerza e insistencia, y decían que fingía y que disimulaba delante de él, que estaba haciéndose el mudo, pero bien que sabía hablar cuando estaba delante del pueblo. Estaban allí los sacerdotes principales y los escribas acusándole con insistencia. Entonces Herodes le despreció con toda su guardia. Le pareció a Herodes que el silencio del Señor había sido una ofensa a su persona, y no encontró mejor camino para vengarse que despreciarle, lo que hace la diferente disposición de cada uno. A Pilatos el silencio del Señor le llenó de admiración, en cambio Herodes le despreció. Pilatos miraba las cosas como juez prudente, y Herodes como hombre vacío y ambicioso, que solo se fijaba en cumplidos y apariencia. Como no había podido sacar ni una sola palabra al Señor, ni le había agradecido el ofrecimiento de salvarle si le hacía un milagro, pensó que aquello no se podía entender humanamente, pensó que era locura. Y le despreció como si no hubiera podido hacer ningún milagro. Le despreció como si fuera un ignorante que no sabe hablar, como a un tonto que no sabe defenderse. Esta es la sabiduría del mundo, que tiene por locura la sabiduría de Dios. Los cortesanos y los soldados de la guardia empezaron a burlarse de él con bromas, con agudezas, con motes y risas. Y es posible que también le dieran golpes y empujones como se hace con un tonto en palacio. Herodes mandó que le vistieran con un vestido blanco brillante, con una vestidura real, para burlarse de su realeza mesiánica. Y ya no quiso saber más de él y le devolvió a Pilatos para que hiciera con él lo que quisiera. Desde aquel día Pilatos y Herodes se hicieron amigos, y los dos se pusieron de acuerdo en eximirse de la causa, cuando por razón de su cargo los dos tenían obligación de juzgarle y absolverle. Pilatos juzga otra vez a Jesús inocente. Llevaron de nuevo al Señor por las calles desde el palacio de Herodes al pretorio de Pilatos, con el mismo acompañamiento de criados y guardias, ruidos, y con menos cortesía que antes por parte de los que le llevaban,
echándole la culpa a él de tanta ida y venida. El pueblo estaba más alborotado, comentando la burla que había hecho de él el rey Herodes y los soldados, y le miraban con curiosidad porque iba vestido con aquella vestidura brillante. Esto hace la gente muy a menudo, vestir las cosas con el ropaje que le parece para que las tengan por lo que no son. A los vicios los cubre con aspecto de virtud, a la charlatanería la viste de sabiduría, a la grosería la viste de libertad, a la venganza la llama fortaleza y valor. En cambio arropa las virtudes con ropas muy distintas. Al pudor le llama mojigatería, a la modestia la viste llamándola cortedad, a la devoción le pone hipocresía, y a la verdad la viste de tontería y locura. Para poder hacer esto tiene siempre a mano todo tipo de vestidos, es decir, de razones, con las que dar a cada cosa el color y el aspecto que le parece. Así tomó Herodes el vestido brillante con que burlarse del Salvador. La Virgen María iba sabiendo paso a paso lo que sucedía, y aunque un poco alejada seguía estas idas y venidas de las gentes que llevaban a Jesús. Si en aquel momento vio a su hijo, ¿quién podrá decir lo que sintió su corazón al ver la divina sabiduría con aquellas ropas? Llegaron al pretorio. Pilato supo la resolución de Herodes y que no encontraba motivo para darle muerte. Entonces, para quitar toda sospecha de que él hubiese obrado antes con demasiada blandura, llamó a los sacerdotes principales y a los magistrados y a todo el pueblo. Lucas 23:12. Y volvió a examinar delante de todos a Jesús sobre las cosas de que le habían acusado. Y al no hallar nada de verdadera importancia les dijo: «Me habéis traído a este hombre como a un alborotador que amotina al pueblo. Le he examinado delante de vosotros, y habéis visto que no encuentro en él ningún delito de los que le acusáis. Y tampoco Herodes, a quien se lo mandé, ha encontrado ninguna cosa que merezca la muerte. Si es cierto que este hombre hubiera quebrantado vuestra ley, Herodes, que entiende y profesa vuestras creencias, lo hubiera advertido. Pero veis que no ha cometido ningún delito ni contra la ley de los romanos ni contra vuestra ley. Pero si ha dado lugar a vuestra indignación por algún motivo, yo le castigaré y le pondré luego en libertad». Lucas 23:16. Pero los sumos sacerdotes le acusaban de muchas cosas. Al ver al juez decidido a dejar con vida al Salvador, se asustaban de tenerlo otra vez en contra suya, porque conocían bien la fuerza de sus palabras al enseñar y al reprender, el poder de sus milagros y que se llevaba la gente tras de sí. Si quedaba con vida, ¿qué podían esperar sino perder toda su autoridad y prestigio? Por eso insistían en acusarle de muchas cosas. Y ante las acusaciones de los sacerdotes principales y los ancianos no respondió nada. Mateo 27:12. Ya había respondido a Pilatos lo suficiente para conocer la causa, pero ante las acusaciones de los sacerdotes se calló, porque todo era vocerío y confusión y calumnias. Estaba bien patente la verdad, ya se lo había dicho a Caifás la noche antes. No había por qué preguntarle a él sobre lo que había dicho o lo que había enseñado. Gente suficiente había que podía responder por él. Juan 18:21. Además no preguntaban con el deseo de saber la verdad, que aunque el Señor hubiese respondido no lo hubieran creído. Lucas 22:67. Tampoco le parecía que tuviese necesidad de defenderse ante estas acusaciones. Lo mejor era menospreciarlas callando. San Ambrosio dice: «El Señor acusado calla, y con razón calla porque no necesita defensa. Que procuren defenderse los que temen ser vencidos. Al callar no otorgó, como se dice, sino que tuvo en tan poco las acusaciones que no se dignó refutarlas». Fin de la cita. Sorprendido Pilatos de su silencio le preguntó: «¿Pero no oyes todas las acusaciones que hacen contra ti?». Estaba tan sereno que no daba la más mínima señal de que le afectara, como si no oyera lo que le decían. Está escrito: «Yo como si estuviera sordo no escuchaba». Salmos 37:14. Y estaba tan callado que parecía mudo, como un mudo que no abre su boca. Por eso le dijo el juez: «¿Es que no oyes? ¿No respondes siquiera una palabra?».
fíjate de todo lo que te acusan. Marcos 15:4. Pero el Señor no le respondió, de modo que Pilatos aún se quedó más sorprendido. Mateo 27:14. No entendía el motivo de tan raro y desacostumbrado silencio. Los sacerdotes no recordaron ante su silencio lo que estaba escrito de él. Como un cordero ante el que le trasquila, enmudecerá y no abrirá su boca. Isaías 53:7. Prefieren a Barrabás antes que a Jesús. Por todo lo que sucedía, Pilato se convenció de que los sacerdotes le habían entregado al Salvador solo por envidia. Marcos 15:10. De modo que buscaba la manera de librarle, y ya que no había conseguido libertarle como inocente, intentó hacerlo como culpable. Y fue que tenían los judíos la costumbre de que cada año por Pascua, en recuerdo de su liberación de Egipto, les soltase el procurador un preso de la cárcel, a quien quisieran, a cualquiera que ellos pidiesen. Mateo 27:15 y Marcos 15:6. Como esto se hacía en beneficio del pueblo, llegó toda la gente de Jerusalén a casa de Pilatos, y empezó a pedirle que concediese la gracia que siempre solía todos los años. Con este motivo le pareció a Pilatos que había encontrado el modo de librar a Jesús. Tenía entonces en la cárcel a un preso famoso que se llamaba Barrabás, y era ladrón y sedicioso, y en un tumulto que hubo en la ciudad había matado a un hombre. Marcos 15:7. Y aunque en los años anteriores ellos elegían a quien querían, esta vez no fue así. Les obligó el pretor a escoger uno de los dos, o a Barrabás o a Cristo. ¿A quién queréis que os suelte, a Barrabás o a Jesús que se llama Cristo? Mateo 27:17. Les puso en este aprieto porque estaba seguro de que todo era por envidia, y le parecía que no podía ser tanto su apasionamiento, ni que estuvieran tan ciegos que no viesen el castigo que merecía aquel ladrón y asesino, y pensó que no se atreverían a pedir su libertad en contra del Salvador. Pero venció la maldad de los sacerdotes. Al oír lo que el juez decía y que el pueblo admiraba al Salvador por sus milagros y su doctrina, temieron que le eligieran a él y quedara libre. Se repartieron entre la muchedumbre que allí estaba y empezaron a convencerles o a sobornarles, persuadiéndoles de que pidiesen la libertad de Barrabás y la muerte del Salvador. Mateo 27:20. Les dirían: es cierto que Barrabás es un ladrón y ha matado a un hombre, pero es mucho peor ser blasfemo. Está mal matar a un hombre, pero es mucho peor querer destruir el templo santo de Dios. En todo caso, si Barrabás no se enmienda, se le puede luego castigar, aunque es seguro que quedará tan agradecido a que le elijáis, que se portará bien a partir de ahora. Pero en cambio Jesús Nazareno, tan satisfecho de sí mismo, diciendo siempre lo que le parece, no se agradecerá nunca que le hayáis librado de la muerte. Será siempre el mismo, levantando alborotos entre la gente y poniendo en peligro la nación. Si ahora no muere, luego no habrá quien pueda remediar su daño. Además, ¿no entendéis lo que el juez pretende? Pretende poneros a prueba y tener de qué acusaros. Como él ha sido acusado de hacerse rey y de ir contra el César, si le elegís a él, verá que le queréis por rey y os levantáis contra el César, y entonces caerá sobre nosotros todo el poder de los romanos. ¿No os dais cuenta? Con estas y otras parecidas razones incitaban al pueblo contra el Salvador. Marcos 15:11. Como el pueblo tardaba en responder, Pilatos les preguntó otra vez: ¿a quién de los dos queréis que ponga en libertad? Estaba clara la intención de Pilatos: librar al Salvador, porque lo juzgaba justo según las alegaciones y las pruebas, y deseaba conseguir la libertad del Salvador. Hechos 3:13 y Lucas 23:20. Pero darle la libertad en competencia con Barrabás era un favor muy mezquino, porque si no quedaba libre no era ya como inocente, sino como culpable, y solamente libertado por el privilegio de Pascua. Ya el solo hecho de compararle a Barrabás era una ofensa y una injusticia, aunque saliera vencedor. Pero ni siquiera este mezquino favor quiso hacerle el pueblo. Estando ya bien preparado por los sacerdotes, empezaron todos a gritar: «¡Fuera ese! ¡Libra a Barrabás!».
Era tanto el odio que sentían contra él que ni le llamaban por su nombre. Ese decían, no a ese, sino a Barrabás. Lucas 23:18 y Juan 18:40. Quizá esta ofensa que recibió de su pueblo fue lo que más dolió al Señor en toda su pasión, porque un alma generosa no teme tanto los golpes como el desprecio. ¿Y qué fue sino desprecio e ingratitud lo que hicieron al preferir a un ladrón y asesino frente a él? Cuando seamos ofendidos, pensemos en lo poco que vale la opinión de los hombres y busquemos solo agradar a Dios, porque aquí vemos al Santo de los Santos considerado malo entre los malos, como dijo Isaías. Fue considerado como un malhechor, como el peor y el más despreciable de los hombres. Isaías 53:12. Esta fue la grave acusación que les echó en cara Pedro al decirles, vosotros sois los que le negasteis, y no conocisteis al santo y justo. Pedisteis al juez que librara a un ladrón y homicida, y en cambio quitasteis la vida al autor de la vida. Hechos 3:14 y 15. Esta lección fue para los judíos la causa de que muchos perdieran la vida, y vino la guerra a su país, y se hundió su nación, y se cometieron tantos robos y saqueos que su ciudad murió. Esto ocurrió unos 20 años después de la muerte de Cristo. Pilatos intercedió de nuevo a favor del Salvador deseando libertarle. ¿Pero qué queréis que haga con Jesús que se llama Cristo, Rey de los judíos? Se lo preguntó de esta manera para avergonzarles. Al nombrar a Jesús como Cristo y Rey suyo, les pedía una solución más honrosa que la de condenarle a muerte de cruz. Pero ellos, que no deseaban otra cosa que la condena de Jesucristo, gritaron, «Crucifícale». Y lo gritaron repetidas veces. Pilatos por tercera vez insistió con más fuerza. «¿Pero qué delito ha hecho este hombre para crucificarle? Yo no encuentro en él ningún delito de muerte. Lo que haré será castigarle y luego dejarle libre». Lucas 23:32. Pero cuanto más a su favor hablaba el juez, más se enfurecían ellos, y pedían con gran insistencia que fuese crucificado, hasta el punto de dominar la buena voluntad del procurador. Pilatos manda azotar al Salvador. Pilatos ofrecía al pueblo castigar a Jesús con la pena de azotes. No era solamente doloroso, sino humillante. Únicamente se aplicaba a los esclavos y a los habitantes de provincias romanas. La ley prohibía aplicarla a los ciudadanos romanos. Por eso le parecía a Pilatos que esta pena era suficiente. Si de algún modo era culpable ante los judíos por el asunto de su reinado, pensaba Pilatos que con los azotes quedaría tan desprestigiado y avergonzado entre los hombres que ya no se atrevería más a hablar de su reino. Pero como vio que ni al pueblo ni a los sacerdotes les parecía suficiente al proponérselo, decidió ponerlo por obra, para que al verle quedaran convencidos de que ese castigo sí era suficiente y cambiarían de parecer. Con esta intención y huyendo de los gritos que daba el pueblo, se retiró con el Salvador al interior del pretorio, quejándose de aquella gente que lo obligaba a hacer lo que no quería. «Ya has visto», le diría Jesús, «el furor de tu pueblo contra ti, y los medios que yo he puesto para librarte. Veo claro que todo es debido a la envidia que te tienen, pero ¿cómo puedo hacer razonar a un pueblo enfurecido? Es mejor que ahora sufras la pena de azotes para evitar que te maten. Yo no puedo enfrentarme a ellos, no sería prudente. Podría perderme yo y toda la provincia que gobierno. Si te opones no podré librarte de la muerte. Se me ocurre este medio para que conserves la vida, sufrir ahora este castigo. Tus enemigos se calmarán y yo me veré libre de ellos. Es necesario que te prepares a ser azotado». El Salvador seguiría callado, o quizá dijera, «Estoy preparado para recibir los azotes». Salmos 27:18. La pena de azotes era la inmediatamente inferior a la pena de muerte. Se recibían azotes en todo el cuerpo, desde la planta de los pies a la cabeza. Lo quiso así el Señor para curar las llagas de su cuerpo místico. No se hallaba en él parte sana desde la planta de los pies hasta la cabeza. Isaías 1:6. Sufrió en su cuerpo tanta crueldad a cambio de la sensualidad y deshonestidad de los hombres,
que siendo tanta y tan horrible, así debía ser el sufrimiento del Señor. Esta debe ser la razón por la que el Señor, al hablar a sus discípulos de su pasión, mencionaba sus azotes, Mateo 20:19, como si tuviese muy presente esta humillación y este cruel dolor. Al ser entregado el Salvador por Pilatos a los verdugos y a los lictores, se lo llevaron de su presencia y le mandaron que se desnudase. El Señor, como dice Pedro, era tan manso y humilde que no maldecía a quien le injuriaba ni amenazaba con su venganza al padecer, sino que obedecía a quien le condenaba injustamente. Jesús se desnudó y se dispuso a padecer aquel tormento. Quizá mientras se quitaba la ropa los verdugos empezaron a decirle groserías y a intentar asustarle con los azotes. Quizá por la prisa no esperaron a que terminara de quitarse sus vestidos, sino que brutalmente le desnudaron ellos a tirones. Quedó desnudo su cuerpo virgen, concebido sin pecado, el cuerpo más hermoso con el que se había unido a la divinidad para honrar con él a toda la naturaleza y para que al verlo bendijéramos a Dios. Fue allí en el mismo pretorio, a la vista de todo el pueblo, donde fue azotado. Los verdugos ataron al Señor desnudo como estaba a una columna y empezaron a azotarle. Las ataduras debieron de ser muy fuertes y seguras, porque los judíos temían que como le habían visto hacer tantos milagros se les escapase. Y como el castigo de azotes era tan cruel, los verdugos también se cuidaron de atarle bien para que no se desatase al evitar los golpes. No hacía falta que atarais al Salvador, aun sin ataduras él se hubiera estado quieto. No debíais de haber atado las manos de aquel que tiene las vuestras. No las moverá, quiere sufrir. Su amor es más fuerte que las ataduras. El mismo Dios se ató con ataduras de amor. Si no tuviese amor, nada hubiera bastado para atar a Dios a una columna. Pensad que si la noche anterior Pedro tenía frío estando vestido, ¿qué frío sentiría el Señor estando desnudo, atado a una columna de mármol, sin dormir y agotado por el mal tratamiento sufrido y su dolor? Le azotaron con varas conforme a la costumbre humana. Era mucho más cruel este castigo entre los romanos que entre los judíos. Los instrumentos de tortura eran varios. El látigo, que tenía 3 correas de cuero endurecido atadas a un palo corto. El vergajo, que eran varas verdes y flexibles de árbol. La fusta, que eran simples correas de cuero. Y por fin el flagelo, que era un látigo de correas guarnecido de bolitas de plomo, huesecillos cuadrados y agudas puntas de hierro llamadas escorpiones. Se alternaban unos verdugos a otros que según dicen eran 6 y descargaban toda su fuerza sobre las espaldas del Hijo de Dios. ¿Quién ha visto a los hombres azotar al Hijo de Dios a la vista de los ángeles del cielo y de su Padre eterno? Venid, hombres, y veréis a Cristo flagelado por vuestra culpa. Daos cuenta de lo que valéis, pues fuisteis comprados a este precio, y de lo que debéis a quien libremente pagó por vosotros. No te hagas otra vez esclavo del pecado si sabes valorar la grandeza de este rescate. La columna en que el Señor estaba atado era baja, de modo que toda su espalda quedaba combada y tirante, dejando así más superficie para los azotes. Como los látigos eran largos, no solo daban en su espalda, sino que llegaban en revuelta hasta el vientre o el pecho o la cara. No se puede saber el número de los azotes, pero se sabe que era costumbre romana dejarlo al arbitrio de los verdugos y a la resistencia del ajusticiado. No podían ser pocos los azotes, no solo por la brutal crueldad de los soldados, sino porque eran muchos los pecados que el Señor tenía que saldar. Los profetas habían hablado de él, explicando tal como quedó después de este tormento. Dijeron que había quedado horrible y desagradable de ver. Con tantas heridas su cuerpo parecía el de un leproso. Isaías 53, 2-4. Y que desde la planta del pie hasta la cabeza había quedado todo golpeado, herido y sangrando. Isaías 1:6. Si esto vieron y sintieron los profetas que lo miraban desde tan lejos, pensad que sentiría su madre que estaba allí cerca.
En cuanto le llegó la noticia de que Pilatos había resuelto azotarle, volvió a llorar, y con ella aquellas mujeres amigas. Todas las mujeres lloran y sufren cuando insultan o maltratan a sus hijos, y la Virgen María sufrió más que ninguna madre, porque su hijo era Dios. Quiso acercarse al pretorio para ver o por lo menos oír los golpes, y quedaría tan herida y derramaría tantas lágrimas como perdió sangre el cuerpo de su hijo. Durante la pasión de mi hijo, contó la Virgen María, sus enemigos le cogieron y le abofetearon en la cara y en el cuello. Luego le llevaron a una columna, y él mismo se desnudó y puso sus manos en la columna, y ellos le ataron. Al primer golpe, yo que estaba allí cerca caí como muerta. Al recobrarme vi su cuerpo azotado hasta las costillas, de modo que se le veían los huesos. Con los azotes le desgarraban la carne, y mi hijo estaba allí sangriento y despedazado. No quedaba en su cuerpo parte sana donde le pudiesen azotar ya más. Entonces uno de los que estaban allí enojado gritó: ¿Es que pretendéis matar a este hombre antes de sentenciarle? Y a la vez que dijo esto cortó las ataduras. Solo la Virgen María sabía reconocer el eterno amor que Dios Padre tenía al mundo, que por él no perdonaba a su Hijo, y ella también ofrecía a su Hijo con todo su amor para la salvación de todos los hombres, deseando que todos reconocieran y amasen este inmenso beneficio del Salvador hacia ellos. ¿Hay todavía algún hombre tan ciego que no le conozca? ¿Hay todavía algún corazón tan duro que no quede lastimado y caiga rendido a sus pies? Todo el mundo tendría lástima de un hombre que por salvar a un ladrón entrase él mismo en la cárcel y vendiese todos sus bienes para pagar los robos que no hizo. Si el ladrón beneficiado tenía sentimientos de hombre, sufriría avergonzado de ver en la cárcel a su fiador, de verle pobre y sin nada por su culpa. Si era un hombre, diría todo el mundo que él era el delincuente y que el otro era el inocente y sin culpa. Nuestro corazón es un ingrato si no reconoce los pecados que ha cometido contra Dios. Nuestro corazón es de piedra si no llora pidiendo perdón al que es azotado por haber salido en nuestra defensa. Jesús, si le escuchas atado a la columna, dice: «Estoy pagando por lo que no he robado». Salmo 68:5. Me azotan durante todo el día, mi flagelación empezó desde la mañana. Salmo 73:14. Cuando el fiador ha pagado, ya no molestan al deudor verdadero. Así hace la justicia de Dios. Una vez que Cristo pagó por nosotros, ya no nos pide nada. Solo desea que nos aprovechemos de la paga que entregó Jesucristo. La redención ha sido tan grande y generosa que, aunque es una gracia inmensa que Dios perdone las ofensas de los hombres, mucho más grande e inmensa es la paga que hizo Jesucristo comparada con nuestra deuda. El hombre merecía ser preso y encarcelado, que se burlasen de él, le golpearan, le castigaran a azotes y luego le mataran. Y eso lo hizo un hombre que a la vez era Dios. Jesucristo quiso tomar en su cuerpo la penitencia que merecían los desórdenes de nuestro cuerpo. Corrigió en su carne nuestra rebeldía. A costa de su dolor nos dio ejemplo de cómo debemos dominar la carne para que nos imponga el espíritu y no caiga en pecado. El más hermoso de los hijos de los hombres, Salmo 44:3, perdió su hermosura y quedó todo su cuerpo hecho una llaga. Como leproso quedó para que nuestra alma se hiciera hermosa y agradable a los ojos de Dios. Efesios 5:27. Para que la Iglesia pareciese gloriosa ante Él, sin que tuviese mancha ni arruga ni cosa parecida, para que sea santa e inmaculada. Los soldados se burlan del Señor. Mientras los soldados azotaban al Señor, Pilatos hacía como que no lo veía ni lo oía, o quizás se salió del pretorio. Este mal juez no pretendía con esta pena castigar al reo, sino satisfacer a sus enemigos. No sería de extrañar que sus enemigos hubieran pagado a los verdugos para que le azotaran a conciencia. Tanto lo cumplieron que, como dijo Pilatos, hubiera quedado sin vida aunque no le crucificara.
Entre el disimulo del juez y la rabia de los acusadores, los verdugos se excedieron en el castigo más allá de los límites de lo humano. En cuanto desataron al señor de la columna, empezaron de nuevo las burlas y las groserías. Quizás se las inventaran los mismos soldados, gente inclinada a este tipo de cosas. Quizá los mismos judíos aprovecharon esta oportunidad para satisfacer sus malos deseos. Pero tampoco sería extraño que fuera el mismo Pilatos quien, para calmar al pueblo y no pidiesen ya la muerte del Salvador, les mandase humillar más a Jesús Nazareno burlándose de él. Pilatos había formado una idea del reino de Cristo, una idea rara, mezclando lo que el Señor le había dicho y lo que oía de los judíos. Además había oído cómo días antes le aclamaron como rey al entrar en Jerusalén. Barruntaba que el reino ese no era de este mundo, y entreveía una cosa misteriosa que no acababa de entender. Sabía de algún modo que Jesús se arrogaba esa dignidad real y que los judíos no querían admitirlo. No merecía la muerte, eso era cierto, pero quizá fuera culpable del ruido y alboroto que se había armado en el pueblo. Por lo menos sabía que Herodes le había considerado un loco por haber intentado conseguir el reino con esos medios. Quizá por eso Pilatos indicó a sus soldados que se burlasen de él sobre el tema de su reino, y así los judíos quedarían satisfechos y no pedirían ya su muerte, seguros de que azotado y ridiculizado no le quedarían ganas de ser rey ni de hablar más de ello. Los soldados se animaron ante la posibilidad de un entretenimiento, y así añadieron a los azotes sus burlas, y se cumplió lo que estaba escrito: al dolor de mis heridas añadieron nuevas heridas. Salmo 68, 27. Sus ocurrencias fueron tan ingeniosas y humillantes que sólo el mismo demonio las pudo inventar, que se había apoderado de aquellos verdugos para hacer perder la paciencia del Salvador. Nadie podría creer lo que en el Evangelio se lee si no fuera el mismo Evangelio. No se contentaron con burlarse de él los 6 verdugos que allí estaban, sino que llamaron a toda la corte, como hacen notar San Mateo y San Marcos, y debían de ser por tanto unos 125 soldados. Y allí fueron todos a divertirse, a ver a un rey de risa, a un rey fingido. Allí fueron a pasar el tiempo con un loco. En el suplicio de los azotes los condenados quedaban normalmente desnudos solamente de la cintura para arriba. El Señor se vistió una vez acabada la pena, y dice San Mateo que le volvieron a desnudar y le decían: «Salve, Rey de los judíos». Las llagas sangrientas se habían pegado a sus ropas, y al desnudarle otra vez se abrieron de nuevo y sangró otra vez. Después le vistieron, quizá imitando lo que Herodes hizo, una clámide brillante de color púrpura o grana. Quizá fuera mejor decir que le envolvieron en un andrajo sucio y viejo que fue una clámide. Eso parece decir San Mateo en 18:28. Le echaron encima un manto de púrpura. La clámide de color púrpura era una capilla corta que usaban los emperadores romanos, con lo que la burla quedaba más patente contra el que había querido hacerse rey. Y era vieja y rota y sucia, y se la echaron encima de cualquier manera, con lo que demostraban que su pretensión había sido la de un loco. Luego hicieron una corona de espinas, Juan 19:2. La hicieron con mucho cuidado para no pincharse, ayudándose quizá de tenazas o algo semejante. La forma de la corona fue de guirnalda, o quizá de casquete que cubría toda la cabeza, que es lo más probable. Las espinas eran unas largas y puntiagudas, otras cortas y encorvadas. No se sabe bien qué espino usaron, porque en Jerusalén hay muchas variedades. Una vez hecha la corona se la clavaron con toda su fuerza, a golpes de tenaza o con palos para no lastimarse. El dolor fue terrible, y empezó la sangre a resbalar por su cara. Entonces comenzaron las burlas al rey fingido. El Señor dejó unidas a su corona de rey para sus amigos 2 preciosas joyas de gran valor: el dolor y la burla. Luego le pusieron una caña en la mano derecha para que hiciese de cetro, Mateo 27:29. Juzgaban a Cristo como un hombre vacío y sin sentido, como es la caña. Así pensaban de su reino, que era algo quebradizo y sin firmeza, como una caña.
Luego se rieron de él. Se arrodillaban dándole la enhorabuena por su reinado y le decían: Dios te salve, Rey de los judíos. Y fingían adorarle como a un rey. Marcos 15:19. Le escupían en la cara y se mezclaba su asquerosa saliva con la preciosa sangre del Señor que goteaba desde su cabeza. Esto hirió muy adentro al Señor y se lo contó a sus discípulos antes de que sucediera una de las veces que iban a Jerusalén. Se reirán de mí y me escupirán. Marcos 10:34. Le dieron muchas bofetadas. Se acercaban a él y le decían: Salud, Rey de los judíos, y le daban bofetadas. Juan 19:3. Se acercaban uno después de otro a saludarle. Se arrodillaban haciendo como que le querían besar la mano como a un rey. Tendían su mano y luego le daban en la cara con toda su fuerza. Otros al arrodillarse le cogían la caña y le daban con ella en la cabeza, y las espinas se le hincaban más. Cogían la caña y le golpeaban en la cabeza. Mateo 27:30. Los soldados le llevaron al atrio del pretorio. Marcos 15:16. El pretorio tenía un patio grande donde cabía bien toda la gente que estaba allí mirando, y un poco más elevado, adosado al pretorio, estaba el atrio o tribunal de justicia. Allí sentaron a Jesús para que todo el mundo le viera. Allí le desnudaron y le echaron encima la capa corta de los emperadores. Le pusieron la corona de espinas y se rieron de él. Le dirían: Esta clámide, señor rey, os la envía de Roma el emperador, tal como vos merecéis. Y los soldados y el pueblo corearían la broma risotadas. Y luego, al ponerle la caña: Tomad esta caña en la mano, como es el reino, así es el cetro. Tan vacía está la caña como vuestra cabeza, mi rey. Y se renovaban las risas y resbalarían lágrimas de dolor de los ojos de Jesús, Rey de reyes, Divina Majestad, Señor de los que dominan, Dios. Al clavarle la corona en la cabeza se reirían así: puesto que soy rey, no está bien que estéis sin corona. Perdonad, Señor, si esta corona no es completamente de vuestro gusto. Y se la clavaban a golpes. Empezó a gotear sangre, corrían hilos de sangre desde los cabellos y resbalaban por la frente y su cara y por el cuello. Tenía la cabeza inclinada, el que es cabeza de todos los hombres y los ángeles, pero el Señor la levantó para que nosotros que estábamos caídos nos levantáramos también. Señor, eres mi amparo y mi gloria, y el que me hace levantar la cabeza. Salmos 3:4. Fingían adorarle, lo fingían como los hipócritas, que honran a Dios de palabra y su corazón está lejos, y sus obras le ofenden. Se arrodillan para besarle la mano y luego le dan una bofetada. ¿Quién se podrá quejar de que es ofendido si ve lo que padeció el Señor por él? Jesús seguía firme ante sus verdugos, ofrecía su cuerpo a los que le herían y sus mejillas a los que le abofeteaban, y no desviaba la cara de los que le insultaban y le escupían. Isaías 56. Él era más poderoso para sufrir que sus enemigos para hacerle daño. Estaba sentado con tanta gravedad y serena elegancia, como si de veras le coronaran rey. Aceptaba las injurias como si de verdad fueran alabanzas a su persona. No hubo en el mundo rey ni emperador que se vistiera la púrpura con tanta alegría y aceptase tan a gusto el cetro y la corona como el Señor lo hizo con aquel trapo viejo y los espinos y la caña. Deseaba más que ningún rey en el mundo que todos los hombres estuviesen presentes a su coronación como rey del dolor. Pocos eran 100 o 125 soldados. Poca era toda la gente de Jerusalén que miraba para el que invitó a todas las criaturas. Salid, hijas de Jerusalén, y veréis al rey Salomón con la corona que le coronó su madre el día de la boda, el día de la alegría de su corazón. Cantares 3:11. Este rey santo que había de ser magnífico en la santidad, Éxodo 15:11, debía ser coronado no con joyas mundanas, sino con las riquezas que su Padre eterno le dio para que fuera glorificado, la obediencia hasta la muerte y el amor. Convenía que la púrpura no valiera nada y fuera vieja,
porque su verdadero vestido de rey eran sus llagas, y era su sangre, y eran sus fieles amigos por quienes moría. Con todos estos te has de vestir y adornar, como una novia te has de engalanar con ellos. Isaías 49:18. Sus fieles amigos eran como aquella capa de púrpura, viejos, sucios y gastados. Por eso tuvo que empaparlos como a la clámide en su sangre y hacerlos nuevos, limpios y llenos de gracia. Limpiaron sus manchas y lavaron sus ropas en la sangre del Cordero. Apocalipsis 22:14. Por este camino llegó a ser Rey de Reyes, porque todos sus súbditos quedaron vestidos de púrpura teñida con su preciosa sangre. También su corona fue de espinas, y no tenía que ser de otra cosa. Nada había en este mundo con que poder hacer la corona que merecía. Todo lo de este mundo termina, se marchita y muere. Lo que queda es el amor que se consigue con el sufrimiento, como las espinas que punzan y hieren. En esta vida sí que hay abundantes espinas, y el Señor las quiso hacer suyas para que nosotros no las sufriéramos. Lo que nosotros merecíamos, Él lo sufrió. Lo que para nosotros hubiera sido muerte eterna, para Él fue mérito y gloria eterna. Esas espinas que a nosotros nos quitó brotaron flores de inmortalidad. Se hizo con ellas una corona que ya nunca se marchita. Su corona fue de espinas, y bien clavadas en su cabeza. Así tuvo que ser porque su reino iba a ser firme y perpetuo, y solo el dolor da firmeza y seguridad. Solo así su corona nunca caería y nadie podría quitársela. Su cetro era de caña, sí, pero es de hierro. Los gobernarás con vara de hierro y los romperás como a los vasos de barro. Salmos 2:9. Dominaría sobre todos los pueblos, y los reyes del mundo serían sus vasallos. Sus enemigos quedarían humillados y rotos como los vasos de barro. Dios te enviará desde Sión tu poderoso cetro para que domines sobre tus enemigos. Salmos 109:2. Y así sucedió. Los apóstoles salieron de Jerusalén y dominaron con su palabra todo el mundo, y todo el mundo fue reino de Cristo. Pero la fuerza y el poder no era de ellos, sino que les venía de arriba. Ellos eran débiles como lo es la caña, y el Señor les hizo fuertes como una barra de hierro. Al darse cuenta de esto, uno de los apóstoles dijo: «Lo débil de Dios es más fuerte que lo más fuerte de los hombres». Corintios 1:25. Una caña puesta en las manos de Dios es más fuerte que todo. Lo débil, la caña de Dios fueron los apóstoles, dice San Atanasio. Ellos eran incultos y torpes, y en poco tiempo se extendieron por todo el mundo, y convencieron a los sabios, a los reyes y a los poderosos. Y con el cetro de Dios salieron de Sión para vencer a sus enemigos. Pero no solamente los apóstoles eran hombres ignorantes, sino muchos de los que se iban convirtiendo. Corintios 26-28. Mirad, hermanos, los que habéis sido llamados a la fe, y os daréis cuenta que no hay muchos sabios, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Al contrario, Dios se ha valido de los más ignorantes para avergonzar a los sabios, y de los más débiles del mundo para vencer a los poderosos, y de lo bajo y despreciable, y de lo que ni nombre tiene para derribar y destruir a los que dicen ser algo y brillan en el mundo. Fin de la cita. Por eso quiso Dios pelear con una caña con el mundo, para que no se envanezca nadie, ni se atribuya a sí mismo lo que es poder y fuerza de Dios. Quiso el Señor que su cetro fuera una caña, para que su triunfo no se atribuyera a la caña sino a Dios que la sostiene. Las ceremonias de burla que Jesús padeció eran también necesarias para su reino, porque su reino exige que esté fundado en hombres pacientes, que sepan despreciar los aplausos del mundo, que sepan renunciar de verdad a todas las cosas mundanas que apartan de Dios. Así quedaron enseñados todos, y lo aprendieron aquellos que confesaron su nombre, y los mártires y todos los que son del reino de Cristo, y aprendieron a ser pacientes y a sufrir la adversidad con ánimo sereno. Entendieron que como su reino no es de este mundo, la felicidad no consiste en triunfar en este mundo, y así supieron llevar con igual alegría tanto el éxito como el fracaso,
que ambos son triunfos si se sirve sinceramente al Señor. Todos vieron la solemne coronación de este gran rey. No hubiera estado bien que quedara escondida en el pretorio con solo unos pocos soldados. Le sacaron fuera, al patio, y todo el pueblo le vio.